Las redes de área personal, generalmente llamadas PAN, por ser las Personal Area Network, permiten a los dispositivos comunicarse dentro del rango de una persona. Un ejemplo común es una red inalámbrica que conecta a una computadora con sus periféricos. Por ejemplo, las barras de sonido por lo general tienen dos dispositivos, las más modernas. Uno es la barra donde sale el audio por lo general y luego tiene por separado el subwoofer. Esa comunicación entre esos dispositivos es unidireccional, porque uno pasa a ser el periférico del otro. Casi todas las computadoras o dispositivos tienen conectado un monitor, por ejemplo, un teclado, un mouse y a veces una impresora. Sin la tecnología inalámbrica es necesario realizar esta conexión mediante cables. Entonces hoy día tenemos, por ejemplo, muchos dispositivos como el mouse o el teclado que se conecta de forma inalámbrica. Hay tantos usuarios nuevos que, que luchan día a día para encontrar cables adecuados debido a la multidiversidad de puertos que se han creado, que básicamente se vuelve una tarea difícil y además a nivel de crítica se establece de que aumenta la cantidad de cables presentes. Entonces, es por eso que la mayoría de los proveedores está apuntando a generar el uso de tecnologías inalámbricas. Para ayudar a estos usuarios, entonces, algunas empresas se han puesto de acuerdo para diseñar redes de corto alcance y que eso lo conocemos hace muchos años como tecnología Bluetooth, para conectar estos componentes sin la necesidad de utilizar cables. La idea es que sus dispositivos tienen Bluetooth, entonces no van a necesitar cables para conectarse, solo hay que ponerlos en el lugar apropiado, encenderlos y trabajarán en conjunto. Para muchos usuarios esto representa una gran ventaja debido a que disminuirá la cantidad de cables y el día de hoy ya somos capaces de poder apreciar eh, debido al avance y la evolución del Bluetooth que se puede transmitir incluso audio en alta fidelidad. Por ende, ha adquirido una gran relevancia en el mercado. Lo aplican áreas como la computación, la informática, como la industria de transporte, como por ejemplo las empresas que fabrican automóviles. La mayoría de los automóviles hoy día tienen una radio con Bluetooth y así sucesivamente. En el caso de las redes de área local, generalmente también llamadas como LAN por Local Area Networks, son las más comunes que nosotros conocemos. Son redes de propiedad privada que operan dentro de un solo edificio, como una casa, oficina o una fábrica. La mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas una LAN. Las redes LAN se utilizan ampliamente para conectar computadoras personales y electrodomésticos, sobre todo con la evolución o la gran evolución de la domótica, con el fin de compartir recursos e intercambiar datos. Cuando las empresas utilizan redes LAN, se les conoce como redes empresariales. Las redes LAN son muy populares en la actualidad, en especial, como les decía, en los hogares o los edificios de oficinas, también en las cafeterías o locales de venta de comida y en varios sitios en donde es muy problemático instalar cables. En estos sistemas, cada computador tiene lo que se denomina un módem y una antena que utiliza para comunicarse con otras computadoras. Antiguamente, de hecho, los primeros, o ni siquiera los primeros, ya ha pasado varios años de la existencia de los notebooks, traían una antena en forma de antena. Hoy día la antena viene dentro de el mismo dispositivo, pero trae una antena como forma de antena de radio, esa antigua.
En la mayoría de los casos, cada computadora se comunica con un dispositivo que está en algún lugar estratégico. Por ejemplo, por lo general, cuando se habla de oficinas, empresas o restaurantes, estos dispositivos generalmente están en el techo, tal como podemos ver en la figura 1.8a, donde el punto de acceso se encuentra en la parte superior. ¿Ok? A este dispositivo se le denomina Access Point, y generalmente es un router inalámbrico. Podría ser incluso un switch, pero por lo generalmente es un router. Hay algunos modem de empresas proveedoras de servicio de internet que también traen esta función de router, y cumple la doble función, ¿no? El modem para recibir el internet y luego se convierte en enrutador para poder transmitir y formar una red de área local. De esta forma se transmiten paquetes entre las computadoras inalámbricas y también entre estas e internet. El access point es como la fuente de acceso, es la única fuente de acceso, ya que todos quieren pasar por ahí. Pero si hay otras computadoras que estén lo bastante cerca una de la otra, se pueden comunicar directamente entre sí, sin una configuración de uno a uno. Ahora es importante de que, considerando todos los aspectos que se han mencionado sobre las LAN tienen la característica de que la comunicación, si es inalámbrica, también se ve afectado por las interferencias, por ejemplo, paredes, otros electrodomésticos, la cantidad de personas que se encuentran dentro del lugar físico. Importante ahí que usted pueda buscar, por ejemplo, cuál es el efecto del cuerpo humano sobre las redes inalámbricas. La topología de muchas redes LAN, o sea, la forma que tienen las redes, la forma que se ha diseñado esta red, y si hablamos de LAN alámbricas, está basada en los enlaces punto a punto, que esto es un estándar. Esto se conoce como, por ejemplo, se conoce como Ethernet. Y es la forma más común que nosotros trabajamos con la LAN, porque como vemos en la figura 1.8, pero en la parte B, vemos que la conexión es directa entre el switch, en este caso el router o el modem, directamente hacia los dispositivos. Muchos de nosotros lo hemos visto, conectamos nuestro televisor directamente al router o nuestro computador directamente al router. A esto se lo denomina por lo general topología de Ethernet conmutada. Cada computadora se comunica mediante el protocolo de Ethernet y se conecta a la caja que se puede conocer como switch, como le decía, modem o lo que sea. Hoy día cumplen distintas funciones que no se encuentran tan divididos como se encontraba antiguamente, que un switch era un switch y un router era solamente un router. Hoy día pueden combinarse, etcétera, etcétera. De un switch tiene varios puertos, como muestra la figura. Esto es replicable a los modem y a los routers, por si acaso, que permite transmitir los paquetes hacia los distintos componentes o las distintas computadoras que se encuentran. Entonces, en resumen, las redes LAN domésticas ofrecen muchas oportunidades y retos. La mayoría de estos retos se relacionan con la necesidad de que las redes sean fáciles de manejar, confiables y seguras, en especial en manos de los usuarios inexpertos, así como de bajo costo. Una red de área metropolitana, también conocida como la MAN, Metropolitan Area Network, cubre generalmente toda una ciudad. El ejemplo más popular de una MAN es el de la red de televisión por cable disponible en muchas de las ciudades. Estos sistemas surgieron a partir de los primeros sistemas de antenas comunitarias que se utilizaban en áreas donde la recepción de televisión por aire era mala. Así nacieron este tipo de redes.
Entonces, en esos primeros sistemas se colocaba una gran antena encima del cerro o del edificio más alto, que fuese cercano, y después se canalizaba una señal a las casas de los distintos suscriptores. Así fue como el inicio. El inicio no partió porque fuese algo premium ni nada por el estilo como hoy día, sino que partió para resolver un problema que sucedía en el acceso a ese tipo de servicio básico. Al principio estos sistemas se diseñaban con fines más locales, ciudades en particular, ciudades muy pequeñas, y después las empresas empezaron a entrar al negocio y consiguieron contratos de los gobiernos locales para cablear las ciudades completas, o sea, para poder generar redes dentro de las ciudades para transmitir este tipo de señales. El siguiente paso fue la programación de televisión e incluso canales completamente diseñados solo para funcionar a través de este medio y que, por ejemplo, eliminaban la publicidad. A menudo estos canales eran altamente especializados, como por ejemplo canales de solo noticias, Fox News, CNN, BBC, etcétera, etcétera. Solo de deportes, ESPN, Fox Sport, solo de cocina, Gourmet Televisión, solo de jardinería, de animales, Discovery Channel, National Geographic, etcétera, etcétera. Eh, pero desde su comienzo hasta finales de la década de los 90 estaban diseñados solo para la recepción de televisión. Ahora, cuando Internet empezó a atraer una audiencia masiva, los operadores de televisión por cable empezaron a darse cuenta que con unos cambios a nivel de configuración de los sistemas podían proveer servicios de Internet de dos vías en partes no usadas del espectro. Un cable está compuesto por un espectro y ese espectro se divide y permite transmitir varias cosas por el mismo cable. Por ejemplo, por ejemplo, sabemos que un cable, por ejemplo, ese es el cable, y es como un cable es como una cañería. Si lo cambiáramos el punto de vista, podríamos decir, por ejemplo, que ese es el cable. Más allá de dividirlo en cables pareados o distintos materiales, que eso lo podemos conversar más adelante, vamos a ser un poco más genérico con el ejemplo. Por ejemplo, podemos decir de que la televisión se transmite por este sector del cable. O sea, ese sector del cable está solamente utilizado para enviar lo que es televisión. Entonces, bajo ese mismo concepto, el resto del cable sobra y las empresas lo pueden arrendar o subarrendar o utilizarlo con otros fines, como decíamos recién. Por ejemplo, podríamos decir, ah, mira, la empresa dice, ok, entonces bajo el mismo cable, entonces todo este otro sector que nos sobra lo podríamos aplicar, por ejemplo, en lo que es la transmisión del Internet o lo que es la transmisión de, por ejemplo, telefonía. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos utilizar ese sector que se pintó en color verde, con la finalidad de utilizarlo para transmitir lo que es el Internet. Y aún así, nos podemos dar cuenta de que nos va a seguir sobrando un poco de cable. Por ejemplo, Internet. Y finalmente, por ejemplo, podemos decir que el sector que se va a pintar en amarillo, la empresa lo va a utilizar para transmitir, por ejemplo, lo que es telefonía. A pesar de que nosotros para este ejemplo hemos ocupado todo el cable, por lo general las empresas, aún así transmitiendo los tres servicios que generalmente conocemos, no ocupan todo el cable.
Entonces, cuando esto sucedió, en general los sistemas de televisión por cable empezaron a transformarse de ser una simple forma de transmitir o distribuir televisión y pasaron a ser redes de área metropolitana. Ahora las redes de área amplia, una red de área amplia o WAN, em, abarca una extensa área geográfica, por lo que por lo general un país o continente. Entonces es importante mencionar o saber que con las redes WAN alámbricas, eh, vamos a usar ejemplos de empresas en vez de personas, por si acaso. La Wide Area Network, las WAN, las redes de área amplia. En la mayoría de las redes WAN, la subred cuenta con dos componentes distintos, las líneas de transmisión y elementos de conmutación, y las líneas de transmisión mueven bits entre los dispositivos. Se pueden fabricar a partir de alambres de cobre, fibra óptica o incluso enlaces de radio. Como la mayoría de las empresas no poseen línea de transmisión, tienen que rentarlas a una compañía de telecomunicaciones, y los elementos de conmutación o switch son computadores especializados que conectan dos o más líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea entrante, el elemento de conmutación debe elegir una línea saliente hacia la cual reenviarlos en el paso de la información. Es importante mencionar que tiene varios nombres y generalmente nosotros los vamos a conocer como lo que son los enrutadores, los routers.